Como siempre, después de dar los buenos días, parto con el ritual de algunas indicaciones y de los pendientes. Pendientes primer semestre, 4A en historia no hay. En 4C, Carla Barraza, Darlin Bugueño, Lucas Gómez, Nicole Toledo. 4E, Benjamín Torres, Felipe Gallardo. En historia, en el 4E, todos tienen las evaluaciones en sus correos institucionales. Ahí las encuentran y pueden desarrollarla y enviarla a mi correo institucional. Bien. Con respecto a esto, como ya muchos se han dado cuenta, he estado llamando a los apoderados, ¿ya? Y es bastante desagradable para mí, yo creo que para sus padres también, enterarse de que su hijo no ha hecho una evaluación desde abril, algunos, ¿ya? Así que evítenle ese problema a sus padres y hagan las evaluaciones, ¿ya? 4A, este es el panorama. Karen, Catalina y Marcelo no han realizado una historia y todos estos compañeros de Educación Ciudadana no han mandado la carta. Aprovecho, Lian, Omar, Ángelo, Cristian, Solín, Bastián, Yarixa, Catalina, Marcelo, Eliana, Betsabe, Benjamín no han mandado la carta. 4C, este es el panorama en 4C, Carla Barraza, Darlin Bugueño, Lucas Gómez, Pablo Quesada no han hecho la prueba de historia y no han enviado la carta. Cada uno lo sabe, yo no me voy a estar nombrando todo eso, ahí están, ahí queda grabado. Y la en 4E, Felipe, Francisca, Margaret y Kiara no han hecho la prueba de historia y todos estos compañeros no han hecho la carta de educación ciudadana. ¿Bien? Esa es la situación de los pendientes. Siguiente. Ya saben, lo expliqué en una clase, pero parece que no quedó claro. Si un compañero no realiza una tarea, ya ese casillero está en blanco, pero realiza la prueba, la nota de la prueba va en él o los casilleros de las pruebas de las tareas que no hayan sido hechas. Es decir, un compañero no hace la primera tarea, y hace la segunda, y en la segunda saca un 6. Luego hace la prueba y en la prueba se saca un 5. ¿Qué nota va en el casillero en blanco? El 5. Lo mismo pasa si se saca un rojo. Si se saca un 2 en la prueba, en el casillero en blanco va el 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no puedo perseguirlos todo un semestre por las tareas. Si ya le cuesta al profesor las pruebas, ya que tengo alumnos que no las han hecho desde abril, imagínense las tareas. ¿Ya? Sería imposible el desgaste de energía. Fecha de la prueba. Siguiente prueba, 4ACE, electivo de Historia, Chile y la región latinoamericana. Anoten, 28 de septiembre a las 15 horas. 28 de septiembre a las 15 horas. 28 de septiembre a las 15 horas. Prueba de Historia para cuarto. ¿Ya? Ya está. Otra. Hoy vamos a dejar una tarea. Es bastante particular porque la tarea consiste en una tarea con 2 preguntas que genera 2 notas. ¿Bien? Una tarea con 2 preguntas que genera 2 notas. ¿Bien? La prueba que viene, yo creo que reviste bastante mayor dificultad que la anterior por el tema que tenemos que abordar, ¿ya? Y va a ser prueba, ¿ya? Porque es la mejor forma de que se hagan las entregas. Ya vieron lo que pasa con la carta, prácticamente a nadie le interesa. Y eso que hice la prueba en línea, y no hay un real interés. ¿Ya? Antes de mostrar la tarea, les quería preguntar, igual como le mostré al otro cuarto, le pregunté al otro cuarto ayer si les suenan los nombres de Mariana Zúñiga, Alberto Abarza y Francisca Mardones. Ayer se los dije a un cuarto, ¿se acuerdan? ¿Algunos? ¿Les suenan esos nombres a alguien? ¿O lo dije en un tercero? Mariana Zúñiga, Alberto Abarza y Francisca Mardones. ¿Les suenan? Ya. Mariana Zúñiga, Alberto Abarza y Francisca Mardones ganaron medalla de oro y medalla de plata algunos en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Ellos 3 se desplazan en silla de ruedas y tienen bastantes limitaciones físicas. Mariana Zúñiga ganó oro y plata en lanzamiento de la bala. Alberto Abarza ganó oro y plata en natación. Y Francisca Mardones ganó plata en tiro con arco.
¿Por qué les menciono esto? Porque imagínense el logro y el esfuerzo y el trabajo que significa para ellos y sus familias, ¿ya? Mientras que hay otras personas que no tienen ninguna limitación física ni cognitiva y tienen todas las posibilidades y los padres hacen un tremendo esfuerzo y no son capaces de escribir una hoja. Eso. Esa es la tarea. Por favor, copien, saquen foto, pantallazo, escriban, ¿ya? Esa es la tarea. Vamos a trabajar en la misma modalidad anterior. Me parece que da mejor resultado. Así durante la clase pueden desarrollar el tema. ¿Cuál de los tipos de pobreza revisados durante la clase consideras que es que es el de mayor relevancia en nuestro país? Argumenta mediante una idea principal. ¿Qué tipo de medidas debería aplicar nuestro gobierno para disminuir el impacto de la pandemia en la economía chilena? Son dos preguntas que generan una nota cada una y van a full college. Esto se encuentra colgado en Moodle y ya lo encuentran ahí. Pueden copiarlo, pueden sacarle una foto, pueden tomarle pantallazo, desarrollo durante la clase. La foto que está a mi derecha es una foto de 3 niños en una población callampa, en un campamento en Chile en la década del 30. ¿Ya? Yo creo que ellos hubiesen dado cualquier cosa por tener agua potable siquiera. Mucho más por ir al colegio y saber leer y escribir. Bien, ya la copiaron, ya la escribieron, le sacaron fotos. Vamos a comenzar la clase. Con esto damos inicio a una nueva temporada, pero antes de eso le voy a preguntar a Kiara si necesita algo ante su grito desesperado de profe. Cuénteme, Kiara. No había visto su mensaje aquí a la derecha. Kiara, ¿necesita algo ahora antes de comenzar la clase? ¿No? Perfecto. La pobreza en América Latina da inicio a una nueva temporada donde vamos a ver diferentes problemas, pero a nivel latinoamericano, ¿ya? Y cómo pueden contribuir los estados, los gobiernos, ¿ya? A revertir esta situación. Al mismo tiempo, en cada uno de estos capítulos de esta temporada, en alguna medida nos vamos a deslizar hacia la pandemia. Ah, perfecto, Kiara. Listo. Súper. Hoy día manda todo. Perfecto. Muchas gracias. Yo se lo recibo en mi correo electrónico. ¿Ya? Siempre nos vamos a deslizar un poco hacia la pandemia. Entonces vamos a ver quizá educación, pandemia, pobreza, pandemia, salud, pandemia, derechos sociales, pandemia. ¿Por qué? Porque es lo que está pegando, ¿ya? Y el ramo debe ser bastante actualizado y contextualizado a los efectos que están ocurriendo ahora en nuestro continente. ¿Bien? Nuestro objetivo es analizar los tipos de pobreza que afectan a América Latina y sus consecuencias en la población, ¿ya? En todos nosotros. Bien, como siempre, iniciamos con un marco teórico, ¿cierto? Tenemos que saber qué es la pobreza, definir la pobreza, ¿ya? Ver de qué forma nos afecta, caracterizarla y posteriormente los tipos de pobreza. Bueno, la pobreza es la falta de algo, ¿cierto? Normalmente lo vinculamos a recursos económicos, pero la verdad es que en una visión mucho más contemporánea de la pobreza, abarca diferentes áreas del bienestar de las personas, ¿cierto? Ya lo vimos en la primera temporada, cuando hablamos de pobreza, a partir de una pobreza multidimensional, ¿ya? Que abarca los más diferentes aspectos de la vida, como esperanza de vida, acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la conectividad, redes de apoyo familiares, así como también, por supuesto, redes de apoyo proporcionadas por el Estado, como las que ahora se han visto en pandemia, ¿ya? Todas estas son las capacidades básicas a las cuales debe acceder las personas, la ciudadanía, ¿cierto? Por supuesto. Pero principalmente aquí nos vamos a abocar a las necesidades económicas que no son cubiertas, ¿ya? Es decir, dinero. ¿Bien? Ya. De acuerdo a las Naciones Unidas, a través de su subunidad UNESCO, ¿cierto? Organización de Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura, ¿ya? Hay diferentes perspectivas para evaluar la pobreza. Por ejemplo, ya lo mencionaba, el ingreso, ¿cierto? Está por debajo de la línea de la pobreza, por supuesto, entonces es pobre. Respuesta rápida. ¿Alguien sabe cuál es la línea de la pobreza en Chile?
¿cuál es la línea de pobreza? ¿Qué cantidad de dinero? Si yo gano menos de esa cantidad de dinero, entonces estoy debajo de la línea de la pobreza. ¿Alguien sabe? ¿O arriesga un número en un acto de arrojo, valentía y desapego a la vida? ¿No? Ya, no importa. Aquí estamos para aprender. Son 170.000 pesos. Si una persona gana al mes menos de 170.000 pesos, es pobre. Por lo tanto, si una persona vive sola y gana el sueldo mínimo, no es pobre. Claro, claro, Nelson, sí, si uno tiende a pensar eso. Si una persona vive sola, ¿ves, Francisca, también? Ojo con esto, si vive sola y gana el sueldo mínimo, no está bajo la línea de la pobreza. Miren, interesante situación, ¿eh? ¿Ya? Y la línea de la pobreza extrema son aproximadamente 70.000 pesos al mes. Esto se mide a través de una canasta básica, ¿ya? De manera trimestral y de manera semestral y de manera anual, canasta básica, y ahí hay productos para subsistir, ¿cierto? ¿Cuánto vale esa canasta básica? Bueno, esa es la línea de la pobreza. Ya, por supuesto, no incluye arriendo, no incluye una serie de necesidades básicas que, por supuesto, no están cubiertas, ¿ya? Si se poseen los servicios básicos necesarios, hoy día me parece que el servicio básico ya no es solamente el agua, ni tampoco la energía eléctrica. Hoy día, miren, desconectémonos todos de Internet. No lo hagan. Pero ¿qué pasaría si a todos se nos cae el Internet? Nos da ataque, ¿cierto? Si en la sala de clase, ¿se acuerdan? Teníamos clase y de repente se le caía al profe Internet y el fin del mundo, el apocalipsis zombie, ¿ya? O tener un teléfono celular, ¿cierto? O una red de apoyo. Servicios básicos necesarios. Y las capacidades básicas para funcionar en sociedad. Es decir, tengo una democracia estable, tengo una democracia participativa, comunitarias, funcionan entonces las instituciones, las naciones del Estado, hay cómo son los índices de corrupción, por ejemplo, en mi país, ¿ya? Eso también tiene mucha relación, es una definición de UNESCO en 2015. Y en este gráfico, miren, desde ya podemos ver en morado está la pobreza extrema, o sea, aquí en Chile menos de 70.000 pesos, ¿ya? Y la pobreza en celeste menos de 170.000 pesos. Entonces esto está a nivel latinoamericano, ¿ya? Entre 2014 y 2019 tengo el dato para que vayámonos haciendo una idea. Vámonos a millones de personas, ¿ya? A millones de personas, entonces el 2019, esto se lee así. Uno inclina un poco la cabeza y dice, en 2019, en Latinoamérica vivían 70 millones de personas en pobreza extrema y 187 millones de personas en pobreza. ¿Ya? 2019. Ahora, piensen ustedes, proyecten 2021 y esas cantidades van a ser mayores, no van a ser menores, ¿cierto? Por efecto de la pandemia. Es decir, eran el 2019, 30 de cada 100 habitantes de Latinoamérica eran pobres. ¿Ya? Vamos inmediatamente con los tipos de pobreza. ¿Ya? Yo creo que esto lo vemos diariamente por donde nosotros caminemos, y en Chile y en cualquier país de Latinoamérica. Es inherente y es transversal, ¿cierto? A esa gente que abandona toda esperanza, ¿ya? Y que uno lo ve y dice, oye, pero esta persona, a ver, cuéntenme ustedes si le ha pasado, oye, pero esta persona tiene las manos buenas, ¿cierto? Típico comentario, es joven, podría estar trabajando, sí, pero miren, por ejemplo, ahí te traigo esa lámina, ¿cierto? Tengo hambre y vende dulcecito. Quizás podría estar trabajando, quizás hasta algo más, hasta el sueldo mínimo podría ser más estable que vender dulces en la calle, pero es personas que han asumido ese tipo de pobreza como forma de vida, ¿ya? Y han abandonado toda esperanza y los vemos día a día. No creen en las instituciones, no creen en las organizaciones, ¿ya? Y creen que nada va a cambiar, ¿ya? Nada va a cambiar. Ahora, con respecto a eso, podemos tener una opinión bien particular. Ustedes díganme si la comparten o no. Hoy en día, para ustedes, quizás para ustedes, podría ser para ustedes, pero incluso para gente con realmente escasos recursos en Chile. Podría ser un problema. ¿Cuál sería el problema para personas vulnerables en Chile el ingreso a la universidad? ¿Es un problema de dinero? Hoy en Chile entrar a la universidad para una persona de pocos ingresos. Hoy es un problema de dinero el acceso a la universidad.
Por ejemplo, para un joven de 18 años que egresa de cuarto medio y tiene 2 hermanos, tiene papá y mamá, y el papá gana el sueldo mínimo, ¿ese joven podrá acceder a la gratuidad por ingreso? Claro, sí, su problema es otro. Si no accede a la universidad, claro, Sara, su problema es otro. ¿Ya? Yo creo que el joven hasta podríamos decir tiene asegurado la gratuidad en la universidad. Su problema es otro. ¿Cómo obtiene el puntaje? Ya, si egresó de cuarto medio, ¿cómo obtiene el puntaje para la carrera que quiere? Si ha vivido en un ambiente vulnerable en el cual se ha aceptado la pobreza eternamente y es la forma de vida. ¿Ya? Yo creo que por ahí está el problema y no el problema de como era antes, mi generación, que no escuchaba muchas veces el dicho, no, pero si la universidad es para los ricos. No, yo no, claro, no existía la gratuidad, ¿cierto? Y no existía el caro, o sea, no había ninguna posibilidad. Pero hoy en día parece que es por otro lado, porque si una familia es vulnerable tiene más posibilidades de acceder mediante la gratuidad a la universidad. El problema está en otro lado, en acceder a una educación de excelencia que le permita o incluso le garantice el puntaje para acceder, ¿ya? Para acceder a medicina, Nelson, ¿cierto? Por ejemplo, 800 en alguna universidad el puntaje de corte, ¿ya? Y también tenemos el otro extremo. ¿Ustedes saben lo que son los nini? ¿Ya? Yo creo que más de alguien le debe sonar el concepto que fue acuñado. Sí, vamos con ánimo, Nelson. Los ninis, ¿cierto? Ni estudian ni trabajan. Y si bien yo conozco gente así que no es pobre, pero acepta un modo de vida que está basado en pedirle recursos a otros. Quizá eternamente los padres podría ser, ¿cierto? Y mire lo que dice ahí abajo. No los motivan los estudios ni los motiva a aprender un oficio. Y siempre aguardan una oportunidad. Bueno, esa oportunidad me la tengo que dar yo mismo. O sea, nadie va a venir a golpear a mi puerta, ¿cierto? Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. ¿Ya? ¿Ya? Esa esperanza, ¿cierto? Todos los padres. Sí, no existe un verdadero interés, Sara, exactamente. A esa esperanza a la que me refiero. O sea, todos los padres tienen la esperanza de que su hijo ascienda un peldaño más, ¿cierto? Y sean más que los padres. ¿Qué padre no tiene esa esperanza eternamente? Bueno, y esa es la pobreza como modo de vida, ¿cierto? Y eso ni les voy a decir qué país es, porque eso es transversal a toda Latinoamérica. No hay ni siquiera que identificarlo con un país. ¿Alguien ha visto Machuca? Que levante la mano, como dice Américo. Si alguien ha visto Machuca, ya. Esa escena, yo creo que, miren Nelson, usted va a recordar, otros compañeros, esa escena es súper pertinente con lo que estoy diciendo. Este caballero de acá, ¿ya? Es el papá o el padrastro, ya no recuerdo, de él. Y ellos dos son amigos. Él es de clase social muy alta, el care frutilla, y él es muy pobre. Vive en esa población, ese campamento. Entonces se encuentran y le dicen, ¿y él quién es? Le dice, y él le dice al papá, es mi amigo. Tu amigo, le dice. ¿Sabes dónde va a estar tu amigo cuando salga de cuarto medio? En la universidad. ¿Y tú dónde vas a estar? Limpiando baños. ¿Y tú sabes dónde está tu amigo cuando salga de la universidad? Trabajando en la empresa El Papito. ¿Y tú vayas a seguir limpiando baños? Y en 20 años más, ¿tú sabes dónde está tu amigo? Va a ser dueño de la empresa del Papito. ¿Y tú dónde vayas a estar? Vayas a seguir limpiando baños. ¿Ya? O sea, no hay esperanza. Y se adopta la pobreza, ¿cierto? Como modo de vida. Nunca voy a surgir de aquí, nunca voy a despegar, no tengo ninguna oportunidad, pero pareciera ser que hoy en día hay ciertos grupos que tampoco la buscan. Y me parece bastante interesante. Ahí, los futuros sociólogos, ahí está el tema de la tesis de grado que tienen que hacer. También hay una pobreza rural, y esta viene de tiempos pretéritos. Y los Filopoli nos podrían dar cátedra aquí, ¿cierto? De la pobreza en Chile, sobre todo, no sobre todo, aproximadamente de la vuelta a democracia hacia atrás, aquí no había nada que distribuir, ¿ya? Y éramos pobres, pobres, pobres. Si hoy día consideramos que somos pobres, ahí no había nada que distribuir, ¿ya? No se sabía leer ni escribir, los niños andaban descalzos, recogíamos agua del sajón de la Guada para beber, ya, la situación era terrible. Esto en toda Latinoamérica, ¿ya? Y producto de que había muy pocas posibilidades de movilidad social, de surgir en el plano económico, en el campo, ¿ya?
que en el campo don Pedro y doña Juana, que trabajaban en el campo del patrón, en la hacienda, en algo que prácticamente era la hacienda colonial, ¿cierto? Donde muchos trabajaban por un pedazo de tierra, el inquilinaje, recuerdan ustedes, ¿cierto? Se le entrega un pedazo de tierra donde cultivaban unas poquitas lechugas, tomates, las vendían en el mercado local y con eso subsistían, porque todo el resto se los proporcionaba el patrón. Incluso los hijos se heredaban, ¿cierto? Ustedes saben eso, ¿ya? Y los niñitos cuando ya estaban grandes, ¿cierto, Nelson? Estaban buenos para ir al campo a pelar el ajo, como se decía el trabajo. Y las niñitas a la cocina. Si el patrón era bueno, traía un profesor de vez en cuando para que le enseñara a leer y escribir, como mínimo, ¿ya? Pero no había ningún tipo de esperanza. La esperanza recién va a comenzar, pero va a traer otros problemas, ya los vamos a ver. Va a comenzar a partir de los años 50 con la migración campo-ciudad, ¿cierto? Pero que va a traer otros problemas a la ciudad. En el área rural, en toda Latinoamérica, no hay muchas esperanzas de movilidad social, porque estamos hablando del campesino que no es el dueño de la tierra, ¿ya? Que es un trabajador más, un peón de campo, como se decía antiguamente, o el inquilino, ¿cierto? Ya. Aquí tenemos un gráfico. Miren dónde está Chile. Ahí está Chile, ¿ya? Entonces está en la proporción de población rural, ¿ya? Sobre toda la población en América Latina. Es decir, esto se lee así. En Chile, el 2019, 12 de cada 100 personas vivían en áreas rurales en Chile, lo cual en el contexto latinoamericano, si se dan cuenta ustedes, es bastante poco. Miren Guatemala, 49 de cada 100 personas vivían en el campo, en zona rural, en el año 2019, lo cual es bastante, o sea, es prácticamente, podríamos decir que la mitad de Guatemala vive en una población, vive en un área rural, ¿ya? Con todos los problemas que esto significa. Pensemos hoy día vivir en un área rural, o sea, ni siquiera en la periferia de la ciudad, en un área rural, donde cómo se conecta, el compañero a internet, ¿cierto? Cómo se conecta a las clases del profesor. Problemas de agua potable, problemas de energía eléctrica, problemas de higiene, quizás también probablemente. Yo le he contado que yo hace 30 años atrás yo vivía en esta casa donde ahora estoy conectado a internet en Caldera y yo no tenía baño. ¿Mm? Entonces, en algunos lugares, en zonas rurales, todavía se mantiene de esa forma. Es muy difícil la inserción laboral en la ciudad. ¿Bien? Y aquí tenemos el porcentaje de población en condiciones de pobreza según el área de residencia urbana o rural. Aquí no está Chile, pero podemos tomar el ejemplo que ustedes quieran, ¿ya? Aquí lo tenemos. Y normalmente, excepto algunos pocos países, en el área rural se es más pobre. Lo podemos leer así, ¿ya? El 70% de la población que vive en zona rural en Guatemala es pobre. El 48% de la gente que vive en zona urbana en Guatemala es pobre, ¿ya? E incluso economías tan grandes, quizás no tan fuertes, pero tan grandes como Brasil, ¿ya? También no, es sustancial la diferencia. Un 8% de la gente que vive en zona urbana es pobre versus el 22% de la población que vive en zona rural es pobre, ¿ya? ¿Dónde se aprecia una menor diferencia? Una proporción de 2-1 en Uruguay. Miren, que otro de los faros que ilumina económicamente, al menos en Latinoamérica, y ha hecho bien las cosas durante la pandemia junto con Costa Rica y con Chile. Esa imagen la coloqué ahí porque también es totalmente transversal, podría ser cualquier lugar de Latinoamérica. Y vemos a una señora, ¿cierto?, que trabaja en el campo. Y usted le pregunta y seguramente le dice, sí, mijito, yo he trabajado aquí toda la vida, ¿ya? Y he cosechado esto mismo toda la vida, ¿ya? Y se sabe de memoria la fecha de la cosecha, sembrado, lo sabe todo, ¿ya? Eso es inherente a toda Latinoamérica. Hay una gran pobreza rural. Ojo, donde los oficios se transmiten de padre a hijo, de padre a hijo y de padre a hijo, eternamente, con muy pocas posibilidades de salir de ese círculo, ¿ya? Piensen ustedes en un país como Haití. Yo estuve en Haití el 2006, le he contado, y la pobreza era inimaginable para nosotros. Inimaginable, o sea, no, inimaginable. No, es
Chile en la década de los 50. Un solo pozo con agua para una gran población. La gente no usa calzado, comen una vez al día, las casas son habitaciones, o sea, una habitación es una casa donde está todo dentro. La habitación que nosotros conocemos como baño no existe, el combustible para cocinar es el carbón o la leña, se cocina fuera de la casa para que no quede con humo el interior. Muchas veces las habitaciones no tienen techo, por supuesto no hay vidrio, no tienen ventanas, y además eso suma el terremoto. El terremoto que lo hizo retroceder unas cuantas décadas nuevamente. Haití es un caso que ustedes también podrían estudiar. ¿Ya? Chile también no tiene una gran cantidad de pobreza. Miren, vamos al caso chileno, ¿cierto? Dice ahí, mientras que en zona urbana la pobreza por ingreso alcanza el 10%, o sea, 10 de cada 100 chilenos son pobres en el área urbana. En el caso de las zonas rurales, 22 de cada 100 chilenos son pobres, por lo tanto, es un poco más del doble, ¿ya? Es un poco más del doble. Y a pesar de todo, del año en que estamos, de todo el tiempo que ha pasado, bueno, no se han emprendido políticas públicas de mejoramiento en este sentido. Miren, vamos con la pobreza urbana. ¿Qué tiene de particular esto? ¿Ya? Que justamente en unas ansias, a partir de la década de los 50, filósofos políticos, ¿cierto?, de salir de esta pobreza rural, es que en Chile, caso chileno, comienza la gran migración campo-ciudad, tratando de dejar atrás toda esta pobreza, ¿ya? Y toda esta falta de recursos, de bienestar, de calidad de vida que hay en el campo. O sea, oye, viejo, le dice la señora Juanita a don Pedro, aquí hemos cultivado lechugas, papas, manzanas toda la vida, tenemos 8 hijos. Dicen que en la ciudad hay mayores oportunidades porque está surgiendo una industria, ¿cierto? Una industria a partir de un capitalismo nacional, de un crecimiento hacia adentro, del surgimiento de empresas como ENAP, ENAMI, IANSA, Somela, ¿cierto? A partir de un proceso de industrialización, por lo tanto hay más trabajo. Hay más trabajo en la ciudad, dicen que hay escuelas, hay industria, hay fábrica, por lo tanto podrían surgir nuestros 8 hijos, ¿ya? Aquí hemos trabajado toda la vida la tierra del patrón, no tenemos nada. Y se iban con lo opuesto, quizás con el burro y 2 gallinas, ¿ya? Y la manta y la chupalla y la hojota, y se iban a la ciudad, ¿ya? A buscar vida. Y se iban a la ciudad. Pero resulta que la ciudad no estaba preparada. Estamos en los gobiernos radicales en Chile, ¿cierto? No estaba preparada, ¿ya? No estaba preparada porque no tenía la cantidad de arriendos que ofrecer, ni hablar de que esa gente pudiera comprarse una casa. Por lo tanto, la gente llegaba y se enfrentaba a un problema similar al de la cuestión social. ¿Se acuerdan? Vivían en conventillos, en cité, en cuartos redondos, con un baño para 100 personas. Por lo tanto, si no lograban establecerse en un lugar así, vivían en tomas, en lo que llamamos formalmente un asentamiento informal, ¿ya? O en campamentos, ¿ya? En espera de una mejora de la situación. Y es así como esta gente comienza a vivir en la periferia, ¿cierto? En bolsones de pobreza, ¿ya? Les debe sonar la bandera, les debe sonar la legua, les debe sonar la victoria, ¿ya? Lugares que se forman a partir de grandes cantidades de gente, ¿cierto? Que se desplazan desde un lugar terrible, que ya lo vamos a ver, el Sajón de la Guada, y se desplazan hacia esas áreas donde se las toman, ¿ya? Pero que esas tomas muy rápidamente se convierten en poblaciones, y hasta el día de hoy se encuentran en Santiago. Esto mismo ocurre en todo Latinoamérica, ¿ya? Son procesos inherentes a toda Latinoamérica durante el mismo proceso histórico, mismo periodo histórico. El problema hasta el día de hoy en que esos bolsones de pobreza, ¿ya? Estas poblaciones que ya he nombrado y otras que también tenemos en Copiapó, también tenemos en Caldera, no han tenido mayores instancias de mejora por parte de los estados, ¿ya? Y carecen de ciertos servicios.
Pensemos que en esas poblaciones muchas veces vemos en la televisión que la policía no llega cuando se le llama, que las personas no dan esa dirección en sus contratos de trabajo, ya para no ser despedidos porque cargan con el estigma. Son poblaciones o lugares, territorios que además están tomados por el narcotráfico, donde no rige el Estado de Derecho, ¿ya? Donde, repito, la policía prácticamente no puede entrar. O sea, eso es lo que llamamos un lugar bastante vulnerable. Esto contribuye también a una gran desintegración familiar, ¿cierto? Una gran desintegración familiar donde no existe el mismo respeto que podemos tener nosotros en nuestros hogares. Tenemos aquí la evolución, ya la están viendo algunos, me imagino, de la población urbana en Latinoamérica. Y miren, solo desde el 90 hasta el 2020. Este dato es bastante importante porque a partir del 90 volvemos a tener democracia en Chile, ¿ya? Volvemos a tener democracia. Y podemos ver el caso chileno, ¿ya? Evolución estimada de la población urbana, se ven bastante más baja, ¿cierto? 1990, y miren cómo ha crecido exponencialmente. Aquí, desde el amarillo al morado, si lo podemos determinar de esa forma, el color o violeta, ¿ya? Hay una mayor distancia. Lo mismo ocurre con Brasil, ¿ya? Donde se dispara, ¿cierto? El crecimiento, pero fíjense que hay otros países donde pareciera que no pasa nada. Pareciera que nos podríamos imaginar que la gente vive viviendo en el campo y no migra a la ciudad. Mire, vemos Cuba, Costa Rica, Paraguay, Honduras, donde prácticamente no hay cambios, hasta 2020. En la población urbana también podemos identificar a través de este gráfico porcentajes de gente que vive bajo la línea de la pobreza entre el 90 y el 2005, y aquí tenemos el caso chileno, ¿cierto? Tenemos el caso chileno que lo podemos comparar con cualquier otro país y no es tan grave como países como Honduras, por ejemplo, donde la situación es bastante más grave. En ambos casos, en Honduras, para pobreza y para indigencia. ¿Cómo se llama esa ciudad? Los que han viajado y los que no han viajado. ¿Cómo se llama esa ciudad? Sí, Río, ¿cierto? En Brasil. Sí, el Corcovado, ¿ya? El Corcovado, y ahí está el Cristo del Corcovado, ¿cierto? Sitio turístico donde la gente paga mucho dinero por ir a pasear al Cristo del Corcovado y a las playas de Brasil. Pero miren el contraste. Aquí estamos hablando de pobreza urbana, ¿cierto? Esto es la pobreza en Brasil. ¿Alguien sabe cómo se le llama a estos lugares vulnerables en Brasil? Se han hecho películas, ¿cierto? Claro, la favela, ¿cierto? Recomiendo Tropa de Elite y Ciudad de Dios. Si alguien la ha visto, me comentan. Sé pequeño, más malo que la misma maldad en la película desde muy chico, ¿cierto? En la película Ciudad de Dios, se las recomiendo. Me parece que ustedes por la edad ya podrían verla. Y estos son los lugares vulnerables en Brasil, lugares donde, por supuesto, la policía no entra prácticamente, ¿ya? Lugares tomados por el narcotráfico e incluso por el tráfico de armas, ¿ya? Esas son las vistas aéreas, ¿cierto? Es un emplazamiento urbano que prácticamente no se entiende, ¿cierto? No tiene una edificación formal, no tiene un plano regulador, o sea, una casa pareciera que está encima de la otra. Podríamos decir que incluso un poco similar a cómo se ven los cerros de Valparaíso, ¿no? Un poco similar, por supuesto no es así de vulnerable. Y esto es lo terrible, o sea, podemos partir inmediatamente con la crítica, ¿cierto? Miren, turismo de pobreza, uno más en la favela, es decir, hay gente que paga, ¿ya?, por hacer turismo en la favela o al pie de la favela, o sea, al lugar hasta donde se puede ingresar, por ir a ver a los pobres brasileños, ir a ver dónde viven, ir a tomarse una foto con los pobres y tomarse una foto con el lugar y apreciar cómo es la pobreza en Brasil. Yo creo que todos estamos de acuerdo que la pobreza en ningún caso es para ir a apreciarla, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, esto ocurre en Brasil. ¿Se acuerdan que fue muy criticado en Chile en 2019 que surgió un nicho de emprendimiento que era el tour del estallido social? ¿Se acuerdan? Y llevaban
gente de otros países, turistas en un bus, y les mostraban la Plaza Baquedano cómo había quedado, los negocios cómo habían quedado. No sé si ustedes recuerdan, eran muy chiquititos, ¿ya? No me acuerdo eso, no se preocupe, si en ese año todos estaban en otro lado sus mentes. Estaban tratando de terminar segundo medio de una manera regular, súper, ¿ya? Pero bueno, ocurrió algo similar, si no es la... Oye, ¿no se acuerdan? Miren. Bueno, ocurrió, si bien no era para ir a ver la pobreza, pero era un tour que yo creo que no correspondía, ¿cierto? Habían ocurrido hechos trágicos. Bueno, y aquí están algunas de las causas que podemos atribuir. Si a alguien se le ocurre otra, me indica. PNUD les va a salir mucho a los que sean humanistas en la universidad. Siempre van a hablar del PNUD, ¿ya? Es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿ya? El PNUD. Siempre a uno le sale en la universidad, en todos lados, en todos los trabajos. Y por supuesto, una de las causas es los bajos ingresos. Si yo vivo en un lugar así, ¿ya? Si he estado sumido toda la vida en una pobreza, en una vulnerabilidad de ese tipo, ¿qué estudios tengo? ¿Qué calificaciones tengo como trabajador? Y por lo tanto no puedo acceder a bienes y servicios, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tengo un ingreso, una remuneración que me lo permita. Y tampoco el Estado se preocupa de generar algún tipo de instancias de capacitación, ya si bien en Chile existe el CENSE, ¿cierto? Pero estamos hablando del contexto latinoamericano, no en todas partes existe una preocupación por calificar, sobre todo a jóvenes, ¿ya? Para obtener trabajos con mejor remuneración. Esto significa que hay un bajo capital humano, ¿ya? O sea, una baja educación. Pensemos en la escolaridad que existe sobre todo en áreas rurales, pero también en los bolsones de pobreza de las áreas urbanas. ¿Ya? No existe una gran preocupación. Bueno, octavo básico o cuarto básico podrá hacer, y bueno, y ahora a trabajar, a ayudarle a los papás, ¿ya? Pues sobre todo pensemos en un área tan rural como ya vimos, como Honduras o como Guatemala. En esto tiene mucho que ver los padres, o sea, esto podemos medirlo incluso hasta por la cantidad de libros que hay en la casa. Si en la casa hay una pequeña biblioteca, mejor aún una gran biblioteca, el capital humano de ese niño va a ser mucho mayor. Si en la casa los padres hablan otro idioma, vamos sumando también al capital humano. De esa forma podemos medirlo, ¿ya? ¿Cuántos computadores hay en la casa? ¿Hay un acceso de excelencia a Internet? De esa forma podemos medir el capital humano, ¿cierto? También hay un bajo capital social, porque ese joven, ¿en qué medio ha crecido toda la vida? Ha crecido en un ambiente de vulnerabilidad, donde quizás ha visto robo, ha visto asesinato, ha visto violaciones, y lo más probable es que él las reproduzca. ¿Por qué? Porque cree que es la forma más normal de desempeñarse de esa forma dentro de una sociedad, que esa es la normalidad, ¿ya? Por lo tanto, lo acepta, ¿cierto? Porque no existen redes de protección, y peor aún, el Estado no llega a ese lugar, ¿bien? Y también tiene un bajo capital financiero. ¿Qué significa esto? No tiene ninguna capacidad de ahorro, ¿ya? Para el futuro, para el mañana, ¿ya? No tiene ninguna capacidad de obtener un préstamo para generar algún tipo de inversión y emprender. No tiene ninguna posibilidad, porque si no demuestra ingresos, no tiene una educación que se lo permita, por supuesto tampoco va a poder acceder a ningún tipo de capital financiero. No lo va a obtener en ninguna parte, por lo tanto, entra en ese gran espiral de pobreza del que hablamos al principio, de aceptar la pobreza como una forma de vida normal, ¿ya? Yo soy así y nadie me quiere y no tengo ninguna oportunidad. ¿Mm? Pobreza y género. Uf, se podría poner intenso esto, podría escucharlo a ustedes. Esto ya lo he explicado otras veces, pero no existen muchos comentarios, no ha generado tanta fricción. Sabemos que hay una brecha de género a nivel mundial, pero contexto latinoamericano que existe, ¿cierto? Los motivos quizás ustedes no los puedan compartir conmigo o con la bibliografía que yo he leído, ¿ya? Y lo dice también ahí la noticia. Voy a buscar el lugar textual. Dice, la brecha de género, ¿cierto? Suele calcularse en función del promedio de las remuneraciones entre hombres y mujeres, ¿ya? Del promedio entre hombres y mujeres. ¿Qué significa esto? Dentro de este universo que se llama electivo Chile y la región latinoamericana, todos ustedes pensemos que ya viven en el mundo de los adultos, ¿ya? Todos ustedes los que están conectados acá. Por lo tanto, como viene el mundo de los adultos, trabajan. Entonces yo voy a comenzar a preguntar. Primero los divido entre hombres y mujeres.
Ya, y le pregunto a los hombres, ¿qué estudió? Y todos me van a decir algo, o no estudié, emprendí, o no hice nada y trabajo. Trabajo, atiendo una panadería, perfecto. Bueno, pero todo yo le voy a preguntar qué estudió y en qué trabaja. Y probablemente, algunos me digan, soy médico, soy ingeniero, soy ingeniero, soy ingeniero, soy ingeniero, soy futbolista, soy cantante, soy actor, soy ingeniero, soy ingeniero, soy ingeniero, atiendo la panadería, atiendo el negocio de la esquina, vendo seguro, soy ingeniero, soy ingeniero, soy ingeniero. Soy técnico industrial, soy técnico industrial, soy técnico industrial, soy técnico industrial. Trabajo en la minería, en la minería, en la minería, en la minería, en la minería. ¿Ya? Miren, vamos al otro lado. Voy al lado de las mujeres y les voy a preguntar, ¿qué estudiaron? Entonces, lo más probable, según todos los estudios que yo he leído, es que me digan, profe, estudié medicina, enfermería, educación de párvulo, profesora, atiendo la panadería, atiendo la tienda, vendo celulares, vendo seguro, enfermería, profesora, trabajo en un call center, técnico en enfermería. ¿Se dieron cuenta cuál es la diferencia? Matemáticas, área matemáticas. Yo no sé por qué. Quizá ustedes lo saben. Yo no sé por qué. Área matemáticas. Área servicios. Área salud. Servicio en general. Ahora yo les pregunto a ustedes, raya para la suma, promedio, ¿quién debería tener mejores remuneraciones? ¿Ya? Según el mercado, ¿quién normalmente de estos dos grandes grupos obtiene mejores remuneraciones? ¿Quién? ¿Quién apuesta? ¿Qué grupo? ¿El de acá o el de acá? ¿Ya? Nadie sabe. Claro, sí, pero no porque sean hombres. ¿Ya? Esa es mi tesis. No porque sean hombres. No por el hecho de ser hombres, sino que el promedio lo calculamos en base a lo que estudiaron y a sus remuneraciones. A lo que estudiaron y a sus remuneraciones. Por supuesto que existe una brecha, ¿ya? Pero ese hombre, si lo pasamos para acá, que hubiese estudiado enfermería, no cambiaría nada. Percibiría la remuneración de una mujer que es enfermera. Yo creo que todos estamos de acuerdo que las carreras que más remuneración generan son las que tienen un montón de matemáticas. Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Si alguien no está de acuerdo, me lo puede decir, ¿ya? Y así calculamos la brecha de género. Bueno, un motivo, u otro motivo, muy importante también, que no debemos dejar pasar, es la cantidad de horas que las mujeres dedican a la familia, a la atención de enfermos, a la atención de hijos. Y por lo tanto, en promedio, pareciera ser, díganmelo ustedes, que trabajan menos horas. O no están dispuestas a desprenderse de ese núcleo familiar, es decir, irse a otra ciudad, por ejemplo, por un mejor trabajo. Mire las reflexiones a las que podemos llegar, pero sería importante que ustedes me dijeran, profe, usted está completamente equivocado, ¿ya? O a lo mejor están pensando más o menos parecido que yo, porque estas no son ideas mías, son ideas de acuerdo a lectura que yo he realizado. Si ustedes tienen otras lecturas, me las pueden comentar. Y todos estos factores que hemos visto, por supuesto, contribuyen a una diferencia en las remuneraciones entre hombres y mujeres, lo cual genera un porcentaje no menor. Lo leemos ahí. En Chile, noticia 2021, en Chile las mujeres ganan un promedio de 27% menos que los hombres, ¿ya? Y esto se ha acrecentado en el último tiempo. ¿Por qué? Por efecto de la pandemia. Es la mujer la que renuncia para cuidar, ¿cierto? Es la mujer la que deja el trabajo para cuidar o que negocia trabajar menos horas para cuidar y hacerse cargo de la casa. ¿Ya? Yo creo que también estamos de acuerdo que eternamente ha sido así. Ella es la que se ha hecho cargo del rol del cuidado y de los servicios. ¿Alguien tiene otra opinión? Me la deja ahí en los comentarios. Puede revertirse, por supuesto. Cada uno de ustedes es libre de estudiar lo que estime conveniente en la universidad. ¿Ya? Mire, ahí tenemos un gráfico que obtuve un gatito, de un informe de la CEPAL, ¿ya? Comisión Económica para América Latina y Caribe, muy respetada. Si uno obtiene una información de la CEPAL, siempre es muy respetada. Y mire el gráfico.
Esto a nivel latinoamericano. En celeste, hombres. En azul, mujeres. ¿A qué se dedican en América Latina? Mire qué interesante el dato. Miren la minería. Totalmente controlada por los hombres. Muy poco mujeres. Pero vamos a la enseñanza. Hombres, mujeres. Por eso dije profesora, profesora, profesora. Actividades de atención. Hombres, mujeres. ¿Ya? Hombres, mujeres. ¿Dónde más lideran las mujeres? Bueno, actividades del hogar, ¿cierto? Aquí están los hombres. Mujeres. ¿Ya? Transporte y almacenamiento, hombres. Construcción, hombres. Actividades profesionales, en general, hombres. ¿Ya? Bueno, ahí está, ese es el dato proporcionado por CEPAL. Y vamos cerrando, yo creo que con la pobreza infantil, ¿cierto? La cual no hace distinción en ningún país de Latinoamérica. Miren acá, por favor, el dato. Si bien Chile pareciera que está bastante más controlado, ya vamos a ver otro dato que echa abajo estos porcentajes debido al impacto de la pandemia. Miren, Chile tiene un 5% de niños en hogares pobres y un 17% de niños en hogares indigentes. Vamos a ver Honduras de nuevo. 50% de niños en hogares indigentes y un 75% de niños en hogares pobres. O sea, aquí nadie se salva. Vamos a ver un país con una economía bastante grande, fortalecida. Brasil, 10% y 34%. O sea, nadie se escapa. Argentina, ¿cierto? 10% también. Les toco el dato de Chile y Argentina, ¿ya? Porque luego vemos esto, ¿ya? UNICEF actualiza la estimación de pobreza infantil en Argentina. Alcanzaría a más de 8 millones de niños. 8 millones de niños pobres en Argentina. O sea, no de adultos, solo los pobres, 8 millones. Esto actualizado al 2020, agosto de 2020, o sea, en el peor momento de la pandemia probablemente, ¿ya? Más de 8 millones de pobres. Usted va a decir, oye, pero Argentina, profe, ¿y Chile? Bueno, si Chile no lo hace mal, ¿ya? El 21.1% de los menores de edad en nuestro país está en situación de pobreza. Ya esto es 2019, por lo tanto pudo haber crecido ese número y este es dato OCDE, ¿ya? Otra institución muy respetada donde supone que están las economías más fuertes a nivel mundial y Chile es parte. El 21% de los niños está en situación de pobreza, es decir, 21 de cada 100 niños que viven en Chile son pobres. Ahora, fíjense esto en contraste a nivel mundial, ¿ya? Por detrás de estos países se encuentra Estados Unidos con el 20.9, o sea, Chile el 21, Estados Unidos, o sea, tremenda economía, y tienen el 20.9 de niños pobres, ¿cierto? Por lo tanto, Italia, 17.3% de niños pobres, o sea, esto es transversal. China, tremenda economía, ¿cierto? El gigante asiático, 33.1%, o sea, Brasil, 30.1%. No es solamente Chile, ¿ya? Pareciera ser que hay una tendencia en general y que en Latinoamérica, lamentablemente, en Chile y en Argentina se ha visto crecer sustancialmente. En esta pobreza yo creo que es muy necesario la red de protección por parte del Estado. Y la pobreza versus pandemia, ¿cierto? ¿Qué han hecho los estados hasta ahora, ¿cierto? Han generado medidas, ¿cierto? Partimos con un IFE. ¿Se acuerdan cuánto era el primer IFE? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Fue el año pasado. ¿No? ¿No se acuerdan del primer IFE? Ya, el primer IFE, la primera cantidad que se entregó el año pasado y que se consideraba que era lo correcto, fueron 65.000 pesos. No se acordaban. La memoria, hay que comer pasas, dicen. 65.000 pesos. Busquen ahí, busquen. 65.000 pesos. Bueno, y aquí hay medidas que han entregado a todos los países. Bueno, ahora la situación funciona completamente al revés. Hay un problema por la gran cantidad de masa monetaria, que ya lo hemos hablado hasta el cansancio, que existe dentro de nuestro país. Por lo tanto, nos hicimos más pobres y creció el costo de la vida debido a que subió la inflación y va como en el 4,5. Circunstancia que en Chile el Banco Central normalmente la mantiene en 3, bajo 3. ¿Ya? ¿Y qué han hecho los estados? Anticipo de entregas de programas,
aumentos de cobertura, aumentos del monto, ¿cierto?, de las transferencias monetarias, IFE, por ejemplo, en 11 países, otras transferencias monetarias, entregas de alimentos. ¿Se acuerdan cuando nos salieron a entregar la cajita con mercadería? ¿No? ¿Se acuerdan de esa famosa cajita con mercadería? También una de las primeras medidas. Y a mantener los servicios básicos, ¿cierto? Que no nos fuera cortado la luz y el agua. A nivel latinoamericano, esto es dato 2020, se entregaban hasta el 2020 86 mil millones de dólares aproximadamente entre marzo y diciembre de 2020. Esa cifra hoy ya está disparada, ¿cierto? Es mucho mayor. Les puedo comentar también que uno, si es que no el que más, de los países de Latinoamérica que ha entregado mayor cantidad de ayuda, ¿saben quién es? Chile. Chile, ¿ya? El IFE es un beneficio de 65.000 pesos que el gobierno de Chile entregará por 3 meses a las familias más afectadas por la crisis del coronavirus. Esto llegaba como al 60%, no me acuerdo si al 40 o 60% de la población, ¿ya? Llegaba a 5 millones de personas. Y esto fue 2020. Afortunadamente, 2021, presidente Piñera anuncia extensión del IFE universal y creación de nuevo ingreso laboral de emergencia. Y de esa manera, los estados, en lo general, unos más, otros menos, a nivel latinoamericano, han podido llegar hasta gran parte de la población para subsanar los efectos de la pandemia en referencia a la pobreza, ¿cierto? Yo creo que muchos aquí han recibido este beneficio. No me lo cuenten, simplemente piénsenlo, reflexionenlo en mayor o menor cantidad de dinero y esto cómo ha ayudado a cada una de sus familias. ¿Ya? ¿Cuál es el futuro económico de Latinoamérica? Esto no lo digo yo, lo dice la CEPAL, lo obtuve de ahí la información, y dice, propuesta, avanzar hacia un estado de bienestar con sistemas de protección. Nelson, avanzar hacia un estado de bienestar. Voy a repetir, avanzar hacia un estado de bienestar con sistemas de protección social universal, integral y sostenible con base en un nuevo pacto social y mantener las transferencias monetarias de emergencias para cubrir necesidades básicas y apoyar la recuperación. Nelson, Lucas, ¿quién más está por ahí? Avanzar hacia un estado de bienestar. Oye, ¿y estado de bienestar no tuvimos una vez ya en Chile? ¿Y qué pasó, amiguito? Cuando el Estado se hizo cargo de todas las áreas clave, salud, educación, empleo, vivienda, y intentó llegar donde el privado no podía llegar, y intentó industrializar el país y crecer hacia adentro y poner barreras arancelarias, a limitar la inversión extranjera y generar un altísimo gasto fiscal que demandó impresión de billetes y que por lo tanto produjo una alta inflación. Lo tuvimos durante los gobiernos radicales, lo tuvimos. Yo no digo que esto vaya derecho al fracaso, pero la experiencia la tenemos. Sí, sí, Nelson, ¿ya? Lo tuvimos. Y lo peor de todo es que durante el estado de bienestar, ojo, esto lo dice la CEPAL y lo podemos abordar desde la crítica. Durante el estado de bienestar, el Estado no llegaba. Ya por más que lo intentaba, no llegaba. Ese era el problema, no llegaba. Y miren esto, esta es una propuesta, ¿cierto?, de un economista. Y miren, 3 veces menciona bienestar. Para asegurar el bienestar de todos, ¿ya? Acciones, el bienestar de las personas y familias, ¿ya? Y podamos enfrentarlas desde un estado de bienestar. O sea, estado de bienestar, un estado gigante con un altísimo gasto fiscal. Yo no digo que no, simplemente genero la crítica, ¿cierto?, que ustedes podrán y tendrán que hacer en la prueba. Y ahí está el estado de bienestar en Chile, ¿ya? El estado de bienestar en Chile ya de los 60, glu, sus sospechas eran ciertas. No hay botes para todos, ¿ya? Entonces se produjo una vuelta atrás y volvimos a aplicar las mismas economías liberales que habían antes de 1929, antes de la caída de Wall Street. Probablemente, Nelson, ¿eh? Sí, probablemente. Yo en lo personal tengo dudas, pero eso no importa para la clase ni para su propia opinión, porque el estado de bienestar era esto. Esto es 1952, foto que muestro siempre, y la muestro a mi familia también,
Ya esto es 1952, el Sanjón de la Guada en Chile en pleno estado de bienestar. Ya, pleno estado de bienestar. Finalizando el gobierno de Gabriel González Videla, iniciando el gobierno de Caldo Ibáñez del Campo. Y siempre digo, esa niña está sin zapatos, esa niña está sin zapatos, esa niña está sin zapatos, ellos tienen zapatos. Y siempre digo, miren esa señora, por favor, que está sacando agua con ese jarro del Sanjón. Y siempre me pregunto, ¿para qué estará sacando agua? Yo le aseguro que esa señora está sacando agua en ese jarro para cocinar. Yo se lo aseguro. Yo le aseguro que hace. ¿Y aquí hay un estado de bienestar? Yo no digo que vaya a hacer esto. Si aquí, a esto no vamos a regresar. Pero, ojo, lo podemos abordar también desde la crítica. Para la prueba. La crítica la generan ustedes. Volvimos nuevamente a las tareas y a esta foto que me parece terrible. ¿No? Terrible. Esto era Chile en la década del 30. Chile en la década del 30. Ahí está nuestra tarea, está colgada en Moodle. Espero que la clase haya podido generar algún tipo de insumo para que ustedes puedan desarrollarla. ¿Ya? Son una tarea, 2 preguntas, 2 notas, está colgada en Moodle. Me quedan 3 minutos. Preguntas, opiniones. ¿Qué les pareció esto de la pobreza en Latinoamérica? ¿Alguna pregunta acerca del contenido? Cuéntenme. ¿Ya? Lo escucho.